Bien, avanzamos en la palabra. Solamente un pequeño, muy pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada y que venimos hablando de semanas anteriores, porque estamos enfocados en que hemos nacido de Dios para ser morada de Dios. Nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ha sido rescatado por Cristo del poder del pecado, para que Él venga a habitar en nosotros. Esto usted se lo tiene que acordar y lo tiene que tener grabado y tiene que estar en su tiempo de oración. En su relación con el Espíritu Santo, lo que usted va a escuchar continuamente es esto, es el Espíritu de Dios testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que somos morada de Dios. Diga, el Espíritu está en mí. Dígalo, ahora dígalo como si lo creyera, el Espíritu está en mí. Ahora sí. El Espíritu de Dios está en mí. Y uno puede decir, pero a veces no se nota. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero efectivamente está. Puede estar gobernando su vida, puede estar dirigiéndolo, guiándolo, puede estar advirtiéndolo, puede estar enseñándolo, disciplinándole, o puede estar contristado también. La Escritura habla de que no tenemos que contristar. ¿Sabe qué significa contristar? Entristecer. Pero estar va a estar. Porque los que están en Cristo han recibido el Espíritu de Dios. Así que tenemos que enfocarnos en ese aspecto. Y entendíamos en los primeros mensajes de nuestro pastor cómo el Espíritu nos guiaba a comprender que la dimensión más grande del ser humano no es obviamente su cuerpo, ni es su mente. El cuerpo, entendemos las limitaciones que tiene el cuerpo, más grande, más chico, pero los podemos ver. La mente no entendemos muy bien todavía la complejidad y lo amplio de la mente. Somos realmente muy grandes y nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante que no es comparable a la de ningún objeto creado por el hombre. Así todo, cuando hablamos de la dimensión del espíritu, ahí ya estamos entrando en otra dimensión, otras características, otro nivel realmente, que es la imagen de Dios en nosotros. ¿Y se acuerdan de toda esa lista de cómo el Espíritu de Dios plasma su imagen en el espíritu humano? Y decíamos, voy a mencionar alguna, decíamos, el hombre tiene espíritu de poder. ¿Se acuerdan que leímos esto? El hombre tiene espíritu de poder, pero el Espíritu de Dios es omnipotente. Tiene todo el poder. Decíamos, bueno, el espíritu del hombre tiene amor, pero Dios es amor. Y como esto teníamos unas 14, me acuerdo que mencionamos 14, pero hay muchas más, porque es la imagen de Dios en nosotros y nos enfocamos mucho en este aspecto que necesitamos aprender a desarrollar. El espíritu humano se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu humano comienza a vivir, a tener control sobre el alma y sobre el cuerpo cuando está unido a Dios. ¿Sí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y todas estas cosas que ya habíamos mencionado. Y la semana pasada dije, bueno, esto naturalmente va hacia dos puntos claves. Porque si entendemos la preponderancia de atender nuestro espíritu, entendemos que somos morada de Dios en todas nuestras dimensiones. Le damos lugar al espíritu, pero también vamos a tener que observar qué nos dice la palabra respecto a nuestro cuerpo y respecto a nuestra alma. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo ha sido redimido por el Señor. La semana pasada hablamos sobre el cuerpo. Y podemos hablar mucho respecto a los cuidados del cuerpo, pero por una cuestión de tiempo y de enfoque también nos centramos en un aspecto. ¿Se acuerdan? Huid de la fornicación. Porque el Nuevo Testamento marca contundentemente la necesidad de guardar nuestro cuerpo en santidad en lo que respecta a nuestra sexualidad. ¿Y por qué dice esto? Dice, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Lo hace con el cuerpo, pero está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
y dábamos esta ilustración. Vos podés tomar un auto, salir a la autopista a 180 kilómetros por hora, te van a hacer una multa. Pecaste con el auto. Pero si vos agarrás y en el tanque de combustible le pones un puñado de arena, estás pecando contra el auto y lo estás destruyendo. Y esto es lo que nos dice la palabra al respecto, porque entendemos que la sexualidad es uno de los placeres más relevantes, importantes que se desarrollan en el ser humano y que Dios se lo ha otorgado, pero le dio un marco, y ese marco es el marco del matrimonio. Se desarrolla a partir del compromiso matrimonial, el hombre y la mujer que se consagran el uno para el otro, porque esto será la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso todo lo que sale de ese marco se transforma en transgresión. Todo uso de la sexualidad fuera del marco del matrimonio es transgresión. Y por eso instábamos a los jóvenes y a las jovencitas a resguardar, a cuidar el templo del Espíritu, que es su cuerpo, no entregándolo en manos de nadie que no sea con quien se unirán en matrimonio. Y hablamos de que, bueno, obviamente las corrientes culturales hablan de distintas cosas respecto a esto, y cada uno tiene su apreciación, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y tomamos el modelo de Cristo. Si quieres saber más, escuche la predicación de la semana pasada. Pero en definitiva eso, guárdense en santidad. Y también instamos a todos los que están en pareja y no están casados, cásense. ¿Se acuerdan? Asumimos el desafío, Pastor Matías, yo les pago el sellado en el registro civil, no tengo ningún problema. Pero cásese, no pongamos más excusas, porque no tiene sentido seguir en una cuestión irregular delante de Dios. Se trata de, por obediencia, entrar en los canales que Dios ha determinado para la formación de la familia. No es relevante cómo vos hayas llegado al Señor, tal vez cabe aclarar esto. No es relevante, esto no es un condicionante a cómo vos llegás al Señor, pero sí se transforma en un condicionante en cómo perseverás en tu vida de fe. Vos podés llegar con 10 mujeres si querés. Vos podés llegar habiendo tenido 50 maridos. Una cosa de loco, ponele. Vos podés llegar con una familia súper ensamblada. No hay ningún problema con eso. Podés llegar con un montón de fracasos, con un montón de dudas, con un montón de formas de pensar al respecto. Y es poco relevante, serás muy bienvenido y el Señor te recibirá y Él sanará tu corazón y por medio del Espíritu que habita en nosotros te va a guiar y te va a ayudar a acomodar tus pensamientos. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a cuidarnos en santidad. Es decir, lo que está desordenado lo ponemos en orden, lo que está fuera de lugar renunciamos y lo cortamos. Y así guardamos nuestra santidad en el cuidado particular del cuerpo. Y el paso siguiente, que es el que quiero que hagamos un poco de foco hoy, tiene que ver con el cuidado del alma. ¿Qué es el alma? Y acá vamos a empezar a hablar el tema del día. El alma, tomo esta frase que estaba en el estudio que hacía nuestro pastor, es el factor sustancial de la identidad humana. El alma es quien vos sos. Hay una paradoja, se llama paradoja de Teseo. Una paradoja griega ya de hace muchos siglos. Ya no me acuerdo a qué red le prediqué, ya se la conté la otra semana. Pero es una paradoja que toma un tal Plutarco allí en la antigüedad para hablar sobre el tema de la identidad de las cosas, ¿sí? Y es muy sencillita. Toman una leyenda, un mito griego, que es la historia de Teseo, que vuelve en un barco victorioso después de una situación de un conflicto, vuelve a su ciudad Atenas en un barco. Viene en un hermoso barco de 30 remos. Y los atenienses, muy contentos, deciden transformar ese barco, conservarlo y transformarlo en una especie de monumento. Y dice que lo tuvieron, bueno, durante muchos años lo tuvieron y lo conservaron todos estos años porque retiraban las tablas que se estropeaban y las reemplazaban por tablas nuevas e incluso algunas más resistentes, de modo que este barco
se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas. Un grupo decía que una vez que se habían cambiado todas las tablas, ese barco ya no era el barco de Teseo. Porque se iban pudriendo, la sacaban, ponían una nueva. Se rompía, sacaban, ponían una nueva. Y decían, no es el mismo. Porque es más, si vos sacás las tablas viejas y las guardás, te armás el barco, y entonces el barco que armaste, ese es el barco de Teseo. Y otros decían, no, porque lo que importa es la representación. Y uno dice, yo les pregunto a ustedes, ¿será o no será el mismo barco? ¿Qué decimos? Y algunos dicen, no, ya no es el mismo. Si sacaron todas las tablas, no es el mismo. No es el barco que cruzó ese estrecho, no estuvo en esa batalla. No es igual. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿es o no es? Identidad, ¿es o no es? No le queda un clavito. ¿Es o no es? Bueno, resulta que nuestro cuerpo está compuesto por células. La unidad más pequeña de nuestro ser, la unidad funcional más pequeña de nuestro ser, son las células. Resulta que el ser humano reemplaza la totalidad de sus células en un promedio entre 15 y 17 años. No todas al mismo tiempo, porque por ejemplo, las células que recubren nuestro estómago y de nuestra piel se renuevan cada pocas semanas. A los glóbulos rojos se renuevan cada pocos meses. Las células de nuestro esqueleto cada 10 años cambian totalmente y de algunos de nuestros músculos, los más grandes, hasta 15 años puede pasar. Pero la cuestión es que en 15 o 17 años no te queda una célula de lo que fuiste antes. No, justamente cuando se detiene el proceso de renovación celular es que empezamos a envejecer. Porque el pastor dice, soy un pibe, claro, justamente eso es lo que nos pasa, en el espíritu, sí. Entonces no tenemos a ver, si yo agarro el documento de identidad, tu partida de nacimiento, ¿sos esa persona o no sos? Si usamos lo que decían los del barco o no, pero resulta que sí somos. Decimos, bueno, ¿dónde está nuestra identidad? Está en el cerebro, ¿no? Nuestra mente acá que funciona. Pero no tenemos una sola neurona que sea la misma del momento en que nacimos, ahora, sino que estamos renovándonos continuamente. Entonces, en filosofía, este concepto se llama el derribo del materialismo, porque ya entendemos que no somos materiales, no somos lo tangible. Evidentemente, lo que nos da identidad es algo más, que está en otro plano. Y esto lo defienden tanto ateos como creyentes, porque es claro que el ser humano tiene esta característica extra. Nosotros por la palabra entendemos que tenemos el espíritu que Dios nos ha dado y el alma que nos da nuestra identidad. Es quienes somos. Es la suma de nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestra crianza, pero fundamentalmente nuestra singularidad. Porque aunque dos personas tengan las mismas experiencias, son dos personas diferentes. Por eso defendemos la vida desde la concepción y entendemos que el aborto no es una opción, porque lo que está creciendo es otra vida, otro ADN y por lo tanto es otro ser. Esta es la base en la que podemos entender que el alma tiene un factor sumamente importante para nosotros. Es donde se concentran nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Pero ¿qué lugar cree usted que Dios le ha dado al alma en nuestra persona? Entendimos que el espíritu tiene un lugar preponderante porque es la imagen del Creador y el lugar donde nos conectamos con Él. Entendemos que el cuerpo es importante, pero es el vehículo. Hay que cuidarlo. Es el vehículo. Pero ¿qué lugar tendrá el alma en todo esto? ¿Y qué efectos tendrá el alma sobre nosotros? Resulta que el alma humana le gusta mandar. A algunas almas más que a otras, diré. Pero en general, al alma humana le gusta gobernar. Pero no ha sido creada por Dios para gobernar. Por eso se torna en un gobernante
tirano, es un mal administrador de recursos, es egoísta, es derrochona, es juzgona, nos hace pasar malos ratos el alma. Hoy identificamos ciertas cosas en el marco de lo que se llama la educación emocional. ¿Escuchó hablar de eso? La educación emocional es muy importante, aprender a trabajar nuestras emociones, a darles el lugar que le tenemos que dar. Hay una película que se llama Intensamente que habla de este tema. Y está bueno, es muy relevante, es un tema que usted puede aprender, es sumamente interesante y totalmente recomendable. Aprender a regular y manejar nuestras emociones. Pero quiere que le diga una cosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las cebras no se usan para montar ni se usan para tirar carros? Aunque en África está lleno y no hay caballos y no las usan. ¿Saben por qué? Porque son indomables. No sirven para esas cosas. Y el alma humana tiene muchas características de cebra. Usted la va a querer gobernar, va a querer educarse, va a tomar con toda serenidad las cosas, va a querer poner las cosas en perspectiva y demás. Pero el alma humana no está hecha para ser gobernada desde la carne, sino que está hecha para ser gobernada desde el espíritu. Por eso, con fuerza de voluntad, lo único que podemos hacer es amaestrar ciertas conductas que aprendimos y que nos causan daño. Podemos aprender, ¿no? Como de chiquito nos enseñan, cuando te enojas no tenés que pegar, ¿no? O cuando llorar no hace falta que llores a los gritos. Todas esas cosas que uno va aprendiendo, digo, a veces va aprendiendo, a veces no, a veces va mal aprendiendo. Podemos empezar a controlar esas cosas, pero eso no es gobernar. El gobierno del alma y del cuerpo, Dios lo estableció en el espíritu. Por eso, repetimos lo mismo de la semana pasada, el consejo que Pablo le da a Timoteo, la revelación. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Está dentro de las facultades del espíritu, no del alma. Pero al alma le gusta gobernar. Y un alma que no está dominada, que no está sojuzgada, que no está gobernada por el espíritu y por un espíritu que está, por supuesto, en comunión con Dios, porque si el espíritu no está conectado con el Señor, es un espíritu que está prisionero y el carcelero es el alma, no va a cumplir su función y su objetivo. ¿Y cuál es la función del alma? Es expresar la bondad de Dios a través de nuestra experiencia singular. A ver si está difícil esto. Me miran con una cara, digo, escuche. ¿Vieron que yo les hablé de la identidad? Dos personas podemos tener las mismas experiencias, pero cada uno las vive de forma individual. La individualidad de cada ser humano que ha nacido sobre la tierra, porque nosotros nos reencarnamos, no es que nos morimos y volvemos a nacer, no estamos en el recambio de humanos. Cada uno ha sido creado individualmente por Dios. En cada uno de nosotros hay propósito de Dios. Cada uno de nosotros vive la vida glorificando, magnificando al Señor, expresando la bondad de Dios en las experiencias que tiene, aunque el equipamiento que tenemos todos es igual. Pero el alma y el cuerpo nos ha sido dado por el Señor para disfrutar y para expresar y manifestar la grandeza de Dios en nuestras experiencias singulares, en nuestra completa individualidad. No en un sentido egoísta de individualidad, sino de nuestra subjetividad, de cómo yo lo vivo. Por eso tenemos las emociones. Las emociones nos conectan con la realidad más allá del cuerpo. Nosotros resignificamos todas nuestras experiencias. Resignificamos y aprendemos a leer nuestro entorno, y eso despierta o trabaja en nosotros nuestras emociones. Esto lo hacemos de forma automática todos los seres humanos. Yo estoy tratando de darle una breve, muy breve y torpe explicación. Pero a diferencia de un animal, yo por ejemplo cada tanto, mi perro le gusta cruzarse adelante mío y cada tanto lo piso. ¿Qué hace el perro cuando lo piso? Y se da vuelta, me mira, baja la oreja y después se le pasa y ya está.
Pero si yo paso delante de alguien y lo piso, probablemente también diga, qué sé yo qué, pero después va a resignificar esa experiencia y va a decir, qué descuidado que es este hombre. Cosa que mi perro no hace, a él no le importa. Es mi perro y ya está. Él me quiere y listo. Pero nosotros reinterpretamos, esto lo hizo por tal cosa o por tal otra. Y eso nos puede despertar una emoción. Nos puede despertar un enojo, nos puede despertar el desagrado. Decimos, me pisa y ni me pidió perdón. El deseo de venganza, dice acá Pablo, también el deseo de venganza. Eso es enojo, el enojo. Todas las cosas que nos ocurren trabajan desde lo físico, pero trabajan también desde lo emocional. Y nosotros reaccionamos y manifestamos cosas en base a nuestras emociones. Como bien nos explicó el pastor muchas veces, no somos robots. ¿Se acuerdan? Por eso decimos cuando glorificamos a Dios, cuando alabamos, cuando adoramos, ponga emoción en lo que está haciendo. Muchas veces enseñamos y predicamos y decimos, no es una cuestión de tener un encuentro emocional con el Señor. Claro que no. Pero cuando nuestro espíritu se une al del espíritu del Señor, es imposible que las emociones queden afuera. Son afectadas y son tocadas como todas las cosas que nos afectan. Entonces, si metía el gol Argentina, ¿se acuerda del gol de la final? Algunos de los que hubo, porque hubo un montón. Y uno expresa algo que nació dentro. ¿Y qué relación hay entre una pelota cruzando un arco y el grito desaforado que sale de mí? Ninguna, más allá de algo que está en mi mente y que mis emociones van a expresar. Muchas veces más allá de lo que yo quisiera hubiese programado. No es que digo, ahora saltaré. No, saltaré. Sale, brota. Pero ya vamos a avanzar en esto. Entonces nuestras emociones expresan cosas de nuestro interior. Fueron puestas por Dios para que nosotros, en nuestra vivencia individual y particular, expresemos la bondad de Dios, las maravillas de Dios a través de nuestro ser. Pero cuando el alma no está gobernada por el Espíritu, va a expresar otras cosas. Y el alma que no está dominada por el Espíritu, tiene la particularidad de que siempre quiere ser más que Dios. ¿Escuchó la expresión? ¿Quiere ser más bueno que Dios? ¿Sí? ¿Vos querés ser más bueno que Dios? Sí, casi siempre pasa eso. Desde el principio. Pero, a ver, la palabra lo marca desde el principio. Génesis capítulo 3. ¿Cuál fue la gran tentación de la serpiente hacia Eva? Si comes del fruto, vas a ser igual a Dios. Una mentira, porque de hecho la imagen de Dios ya está en nosotros, pero la tentación no es al cuerpo, no es que Eva tenía unas ganas locas, Adán y Eva ¿no? tenían unas ganas locas de comer de ese fruto, no es que estaban pasando hambre y el diablo los tentó, tienen hambre, coman, no ve que no les va a hacer nada. No, la tentación fue directamente al alma, a un alma que estaba bajo el gobierno del Espíritu. Bajo el gobierno de Dios, la tentación fue, ¿no te gustaría ser más? Un poquito más. ¿No te gustaría estar a la par? ¿No quiere usted ser su propio jefe? Entonces, el alma naturalmente tiene, porque nosotros heredamos eso, esa cautividad en el pecado, la hemos heredado. Por eso es que nuestra alma siempre quiere mandar. Siempre quiere ser más que Dios, siempre quiere ser más bueno que Dios, más paciente que Dios, tener más razón que Dios y tantas otras cosas. Ahora yo, para no hacer largo este mensaje, porque vamos a tener un momento de ministración posterior a esto, marqué algunos puntos, algunas cosas muy puntuales en las que notamos que nuestra alma quiere ser superior al Señor y que no nos damos cuenta de que esto es así. No lo interpretamos de esta manera, pero en realidad es nuestra alma queriendo ser superior a Dios. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la exaltación del ego, con la autosuficiencia, con querer ser el protagonista. En todas las versiones que a usted se le ocurra. En el momento en que yo quiero ser el que está al frente, el que es reconocido, el que es honrado, el que tiene el premio, y
Todos, si yo pregunto todos, me van a decir, no, nada, para nada. A mí déjame un costadito, yo tranquilo, le doy para adelante. Yo sé, porque a todos nos pasa eso hasta que reconocen a otro, en lugar de a nosotros. ¿Verdad que sí? Y ahí entonces nos damos cuenta que, capaz que un poquito sí quería. Capaz que un poquito me vendría bien que me reconozcan. Porque es verdad, no nos gusta estar con gente que le gusta ser continuamente el centro de atención y ser reconocido y en todo tener una participación y que lo feliciten por todo. No nos gusta, nos resulta molesto, ¿o no? Claro que sí. Pero la verdad es que esa gente solamente muestra algo que nosotros todos ocultamos muy bien. Porque cuando se reconoce a otra persona, nos hace un poquito de ruido. Bueno, todo lo que tenga que ver con la autosuficiencia se maneja muy bien en esto. Cuando tengo problemas busco al Señor, cuando está todo bien, me relajo. Eso es un espíritu de autosuficiencia. El alma diciendo yo me gestiono solo. Cuando te necesito te llamo. Fíjate, esto también es querer tener control del Señor. Cuando te necesito te llamo. También, otra vez, no lo decimos, pero resulta que lo vivimos después. Entonces, todo lo que tiene que ver con autosuficiencia, con yo puedo, yo sé, yo aprenderé, y que en parte es parte de lo que Dios puso en nosotros. Como explicaba bien nuestro pastor, estamos bajo el gobierno del Señor, pero somos autónomos. Dios nos dio autonomía y capacidad de decidir. Y esta capacidad, como yo decía, esta singularidad, esta posibilidad de vivir individualmente nuestras experiencias. Pero el querer ser autosuficiente es otra cuestión. Yo vivo mis experiencias de forma individual, pero conecto con el Señor, conecto con su Espíritu. Esto que ya hemos explicado antes. Pero la autosuficiencia, esto de creer que yo voy a poder, ya voy a salir y todas estas cosas. Otra de las características o estructuras de pensamiento que se generan en nosotros son todo lo contrario a esto, entregarse a la victimización. O sea, si no me puedo poner por mis logros en el lugar, en el centro de atención, me voy a poner por todos mis padecimientos y mis fracasos. Pobre de mí, nadie se acuerda de mí, nadie me cuida, nadie me quiere, etcétera, 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 ¿no? El buscar, esto ocurre un montón, usted debe conocer, y si usted es uno, que el Señor lo sane. Personas que se relacionan con su familia por medio de sus enfermedades, por ejemplo, ¿no? A partir de que todo el tiempo tienen que ser cuidados. Y no hablamos del cuidado de una persona ancianita, sino de gente que ya ha tomado la enfermedad como la forma de relación con todo el mundo. Es porque estoy enfermo, es porque necesito, es porque... Bueno, todo tipo de victimización, todo acto en el que yo me pongo siempre por debajo de... nunca puedo, nunca logro, nunca recibo, nunca me dan... Victimización. Es muy del espíritu de este mundo. Lamentablemente, en nuestra cultura se ha utilizado mucho respecto a la mujer. Cuando la palabra, por ejemplo, pone a la mujer en un lugar excelente, en un lugar alto, de altísima capacidad, el espíritu de este mundo se levanta para atrofiar ese lugar de la mujer. Y no porque la meten en la cocina y todas esas cosas, todo lo contrario, los que se quejan de eso. Ponen a la mujer en un lugar de víctima continua y perpetua de algo. Llámese patriarcado, llámese su marido, llámese sus hijos, llámese lo que sea, es víctima de algo. Eso es parte de un alma que siempre quiere ser más que Dios. Otras estructuras de pensamiento en las que trabaja nuestra alma, por ejemplo, es abogar la autojustificación de nuestra forma de pensar o de nuestra forma de actuar siempre con ejemplos extremos. Yo anoté 4 nada más. Hay un montón más, pero usted me sabrá entender. Llevando su caso al extremo. Y este pasa un montón con los adolescentes, con los chicos, porque les gusta pensar, les gusta razonar estas cosas. Pero en la palabra también hay casos de esto. ¿Se ha preguntado usted también, por ejemplo,
Entendemos nosotros por la Escritura que no hay salvación fuera de Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Arrancamos bien? Muy bien, excelente. No hay posibilidad de salvación si no aceptamos a Cristo, la obra de Cristo, su sacrificio por nosotros, el perdón de nuestros pecados. ¿Está bien? Pero acá viene un argumento in extremis, se llama, un argumento extremo de un alma que no se quiere gobernar. Dice, ¿y qué pasa si una persona nace en una isla remota, en el medio del Océano Pacífico, y nunca llega nadie para hablarle de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Se va al infierno igual? Dios lo manda al infierno igual, porque así son nuestros pensamientos extremos. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va por no aceptar a Cristo. El libro de Romanos se dedica a hablar de esto. ¿Sabe usted? ¿Sabía usted? Lea el libro de Romanos. El libro de Romanos dice, porque los que tienen la ley, le habla a los judíos, dice, usted que conocen la ley los condena. Porque ustedes no hacen lo que está en la ley, nadie lo puede hacer. Los que no conocen la ley, sus acciones los condenan. Ahí dice. Y dice, ¿y qué pasa en el caso que hubiese alguien que nunca conoció nada de la ley? ¿Sabe qué dice? Por la ley de su corazón será juzgado. ¿Qué significa? Todos los que tienen la imagen de Dios en sí tienen una ley en su corazón. Y por más que nunca hubieses escuchado nada, y vivieras recontrapartado en una isla de lo que sea, hay una ley en tu corazón y ¿sabes qué? Por eso termina concluyendo, y no hay justo ni aún uno. Ni siquiera respetamos la ley de nuestro propio corazón. Ni siquiera respetamos nuestra conciencia. Porque aún fallamos a aquellas cosas que nosotros mismos nos imponemos, esas también las quebrantamos. Entonces ese es un argumento extremo. ¿Y sabe cuál es la respuesta del libro de Romanos? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Empiecen a moverse. Esa es la respuesta. Porque no hay nadie salvo. Pero ese que está nunca le pudieron hablar. Y bueno, habrá que llegar. Habrá que esforzarse. Habrá que trabajar. Habrá que escuchar el llamado del Señor. Porque Dios no va a dejar desamparado a nadie. Pero hay que obedecerle. ¿Verdad? Argumentos extremos. Hablábamos la semana pasada de la santidad en el cuerpo, ¿no? Y decir, ¿y si vamos en un barco? Y el barco naufraga en una isla desierta y quedo yo y la chica que me gusta, nadie más. Y no hay un juez de paz que nos case y pasan 10 años y estamos en la isla. Sí, pero no es tu caso. No es tu caso. Pero si pasa, pero no vas a encontrar una jurisprudencia para seguir haciendo lo que está mal. Argumentos extremos. Normalmente estas preguntas o nos las hemos hecho o las escuchamos de alguien. Situaciones absurdas, totalmente extremas, tratando de que no tengamos respuesta. Y como no tenemos respuesta, pero no funciona así. No vamos a tener siempre respuestas a todas las cosas. Por eso el alma tiene que ser gobernada por el Señor. Porque ¿qué es lo que busca alguien que piensa así? Justificar su posición. En Cristo las cosas son de una manera. No hay salvación fuera de Cristo. Y ahí está la pregunta. ¿Y sí? Bueno, argumentos extremos. Otra, comparándonos con otros, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. El pastor sí se puede consagrar porque el pastor esto, el pastor lo otro, el pastor lo que sea. Desde el pastor tienen tiempo, que desde ya le digo que no es así, hasta lo que pasa que el pastor es una persona elegida por Dios, consagrada. Sí, y usted también. Hasta compararnos con otros. Pero a mí me vienen a decir, ¿y si mira a fulano? ¿No? Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste. Toda comparación es un acto, toda comparación que no sea una comparación de admiración. Porque hay una comparación que es la comparación de admiración, la que nos insta la Escritura, que es cuando Pablo dice, mírenme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué está diciendo? Compárense conmigo y busquen ese referente. Una cosa es que yo vea al pastor y en admiración diga, yo quiero lo que él tiene, quiero su nivel de consagración, quiero saber cómo lo hizo para aplicarme y hacerlo. Y otra cosa es la comparación que hace el alma, que yo veo la unción que tiene el pastor, veo su consagración y digo, él puede, yo no. Eso no es para mí.
Y la comparación que se hacía al otro lado es lo mismo. Entonces son todas escapes que hace el alma para no ser gobernada por Dios, intentando ser más que Dios. Porque si el Señor dijo, yo derramo mi espíritu sobre todos, alguien que diga, yo no lo recibo por tal o cual cosa, lo que está diciendo es mi palabra pesa más que lo que dijo Dios. El Señor dijo que todos tenemos que estar guardados en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, pero mi alma va a decir, la ley aplica para todos, pero para mí, en este caso, puntualmente, y somos muy de hacer eso, ¿no es cierto? La ley durísima, mano dura, hasta que te toca a vos. Y ahí, ¿te parece para tanto? 60 lucas la multa en la circunvalación. Pero cuando salió la noticia, sí, me parece bien, porque van todos muy rápido. Hasta que te llegó la multa a vos. Y ahí, Bueno, el alma. Otra que es muy común, renegar de las autoridades que nos corrigen. Es muy del alma. Cuando el alma sabe, cuando sabemos que metimos la pata y que hicimos mal y no nos gusta recibir la corrección, normalmente vamos a tender a descalificar a aquel que nos está corrigiendo. Es una forma de resguardar nuestra posición. Y esto se ve muy comúnmente. Como se está perdiendo el respeto en general a las instituciones, y esto por ejemplo en la escuela lo vemos muchísimo, se pierde el respeto a los docentes, se pierde el respeto a los directivos y a partir de ahí se pierde el respeto a todo tipo de autoridad. Nadie nos puede decir absolutamente nada. Siempre habrá alguna razón por la que está mal lo que están haciendo. Me puede molestar, pero ahora lleve eso a un plano espiritual, a un plano, por ejemplo, en la iglesia, con nuestros líderes. Por eso tenemos que tener tanto respeto y tanta honra por aquellos que nos presiden. La Biblia dice que los que nos enseñan la palabra son dignos de doble honor, que tenemos que tener en consideración y estar en obediencia a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas, porque siempre van a ver algo tal vez que nosotros no, y van a decir cosas que nos van a molestar. Si te molesta lo que te puedo decir, o lo que te puede decir tu líder o tu pastor, significa que estás en el buen camino. Significa que Dios está tratando contigo. Porque también te podría dar igual. Y si te digo nada más así, entonces no estás ni en el proceso. Pero si te molesta es porque estás en el proceso. Ahora, no le des lugar a esa molestia. No bajes de lugar de honra a las personas diciendo no tiene las herramientas, no sabe cómo decirlo. No, o el famoso, sí, está bien, tiene razón, pero me lo podría haber dicho con amor. ¿Y quién lo juzga eso? ¿Qué te hace creer que no te lo dijo con amor? Si no te amara no te lo hubiera dicho, porque no le importarías. Entonces no te lo diría. Ese de que si que te lo digan con amor también es el resguardo de almas heridas y rebeldes, que no quieren aceptar la corrección y acusan de falta de amor a alguien que de hecho está cumpliendo su función con amor. Y bueno, una más que anoté, por ejemplo, tiene que ver con esto de culpar a otros por nuestros excesos. Es muy común esto, ¿no? Alguien se enoja, golpea, rompe algo y mira cómo me haces poner. No funciona de esa manera. Si no podés controlar tu ira, no es culpa del que te hizo enojar. Por más que te haya hecho enojar, la palabra es clara cuando dice la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay un cómo me haces poner. No existe, no está permitido. Pero está dentro de los excesos, las cosas en las que nuestra alma quiere gobernar. Otra situación en la que un alma no dominada siempre quiere ser más que Dios, cuando guardamos rencor y negamos el perdón a otras personas. Porque el Señor dijo que tenemos que perdonar. Me puede decir, me cuesta. Y bueno, sí. Nadie dijo que no. Acá es donde entra, cuando uno dice, no, lo que pasa es que me cuesta. Te recontraentiendo porque soy un ser humano. Y todo me cuesta. ¿Perdonar cuesta? Claro que sí. Pero no es opción no perdonar, porque cuesta. No sé de dónde se plasma el pensamiento, la idea de base de que las cosas tendrían que ser más fáciles para mí. Es un pensamiento engañoso. No tienen que ser más fáciles. Consejo de las Escrituras.
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo esfuérzate? Si la gracia es gratis. Sí, claro que es gratis, pero te tenés que esforzar. Seguro que sí. A ver, te doy un ejemplo pavo y rozando el hereje, pero un ejemplo fácil, ¿no? ¿Cuánto sale un gimnasio por mes? Uno bueno, con un buen personal trainer. 20.000 pesos, ponele 30.000 pesos, qué sé yo, no sé, ponele, ¿no? 20.000 pesos sale un gimnasio. ¿Sí? Y vos tenés que ir a hacer ejercicio, tenés que bajar de peso, tenés que entrenar y tenés que ir al gimnasio y vos sí, pero no lo puedo pagar. Entonces vengo yo, que soy re generoso, re bueno, y te digo, por la gracia de Matías, el gimnasio es gratis, es la gracia. Ahora, esforzate en el gimnasio, papá. Eso es lo que significa esfuérzate en la gracia, es lo que a veces no queremos entender. Esfuérzate en la gracia significa, sí, es verdad, la presencia de Dios no estaba completamente velada, negada, la eternidad con Dios nos estaba negada en lo absoluto, no podíamos entrar, pero en su gracia Cristo entregó a su Hijo, pagó el precio para que nosotros podamos entrar. Ahora que estamos adentro, esfuérzate en la gracia, guárdate en santidad, perdona a los que te ofenden. Es re difícil, sí. Ya está. Sí, es difícil. Pero en el poder del Espíritu Santo se puede. Seguirá siendo difícil igual. Pero no hay nada que sea fácil. Porque las cosas que son fáciles ahora serán difíciles en el futuro. Es re difícil cuidarse para no engordar, para no... Sí, está bien. Es re fácil comer y comer todo lo que se te dé la gana. Será re difícil en 20 años con las arterias tapadas, con hipertensión, con obesidad. Será muy difícil ahí. ¿Me explico? Todas las cosas tienen una relación de costo-beneficio que el alma a veces no quiere asumir. Entonces, la excusa de es difícil no aplica aquí. Guardar rencor es querer ponerse en el lugar de Dios que ha decidido perdonarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Otra, deformar los diseños originales para nuestro propio beneficio. Un poco lo que hablamos la semana pasada respecto a la sexualidad, tiene un diseño original. Empezamos, y pero sí, y pero ya que está, y pero bueno. Deformar los diseños originales es una señal de un alma que no quiere rendirse al Señor. Y uno de los últimos y más contundentes y funables también, ya que estoy con el tema de que me funaron la semana pasada, que no pasó, pero yo digo que sí. Negar la eficacia del Espíritu Santo y la palabra solo por el hecho de no entregarse. Hay un pasaje en el que Pablo le habla a Timoteo respecto a las personas de los últimos tiempos y uno de las últimas citas dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. ¿Sabe qué significa? Que van a cumplir todos los preceptos para ser buenos creyentes, pero nada les va a dar resultado. No lo van a mostrar ni en sus acciones ni en sus hechos concretos. Es esa característica de un alma no entregada que cumple con los actos. Yo paso a que el pastor me ore, yo siempre vengo, yo siempre ofrendo, yo nunca falto, estoy en todos los servicios, pero todavía sigo sufriendo por esto. Estamos cumpliendo factores externos, pero hay algo en nuestra entrega individual que todavía no quisimos soltar. Porque la obra del Espíritu es para todos, y es sí y es amén. Pero no es la oración del pastor, no es, y a veces incluso seguir los consejos que nos dan. Podemos cumplir al pie de la letra los consejos, pero si nuestro espíritu, nuestra alma no está entregada, no habrá resultado. Lo que sí le servirá de excusa al alma para decir, yo estuve en esa iglesia, a mí me dijeron que haga esto, y yo hice todo y no pasó nada. Ojo, porque son trampas recontra básicas de nuestra alma que no siempre tenemos en cuenta. Eso significa que hay un alma que gobierna, no un espíritu que esté en control de las cosas. El alma no fue creada para gobernar. Nuestras emociones no fueron creadas para gobernarnos. Y acá una breve explicación. Muchas veces reaccionamos emocionalmente a las cosas y decimos, no llegué a pensar. Actué sin pensar. ¿Dijo eso alguna vez? Perdón, me tapo así porque quiero ver las caras. ¿Dijo alguna vez actué sin pensar? Sí, ¿verdad? Actué sin pensar. Es imposible actuar sin pensar. Puede ser que en una situación concreta usted haya actuado
por una reacción emocional o refleja, pero eso, todas nuestras reacciones y todas nuestras emociones están basadas en un pensamiento que está instalado en nosotros. Es decir, el pensamiento estaba cargado desde antes. No pensamos nosotros cada cosa que vamos a hacer. Muchas cosas tenemos actos reflejos. Nuestra mente simplifica muchos procesos para que podamos vivir y ser funcionales. Usted imagínese que se levanta y tiene que pensar exactamente cada músculo que va a mover, dónde se va a sentar, hasta la ropa que se va a poner. ¿Me baño o no me baño? ¿Qué conveniencia? ¿Será conveniente? No sé. Hace mucho frío, hace calor. No pensamos todo. Muchas cosas ya las tenemos acomodadas y funcionamos de manera, podríamos pensar automática. No es automático, pero casi. Pero toda acción está basada en un pensamiento, no en una emoción. El que dice, actué sin pensar, me enojé de más, me descontrolé. O hice esto y bueno, fue sin querer, pero no. Todo está basado en una estructura de pensamiento. Por eso la palabra, que antes de que exista toda posibilidad de estudio psicológico o neurociencia que estudie nuestra mente y nuestro comportamiento, la palabra dice claramente, renueven el espíritu de su mente. Porque la que tienen está configurada de acuerdo al hombre caído. Pero necesitamos configurarla de acuerdo al nuevo hombre que es según Dios. ¿Dónde dice que tenemos que configurar? Nuestra mente. ¿Qué más dice? Nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento, dice. No dice emoción, no dice espíritu, dice pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Otra versión dice capturando y sojuzgando todo pensamiento intrusivo al ser obedientes a Cristo. ¡Wow! Ese me mató. Porque nuestros pensamientos quedan como metidos en una capa muy interna de nuestro ser y nos gobiernan y gobiernan nuestras acciones. Alguien que tiene ataques de ira, por ejemplo, dice es porque me enojé. El enojo es una emoción natural con la que estamos cargados, precargados por Dios. El enojo no es malo de por sí. De hecho, la Biblia misma es la que dice, ustedes pueden enojarse pero no pecar. Y uno dice, y así que chiste, ni me enojo. El enojo es la respuesta natural que damos ante una injusticia, ante una situación que consideramos injusta y que debe ser terminada de forma contundente, actuamos con enojo. El enojo dispara, activa cosas en nuestro cuerpo, así como el miedo hace exactamente lo mismo. Dispara cosas en nuestro cuerpo y cambia nuestro tono de voz, nos ponemos firmes y terminamos una situación. Para eso sirve el enojo. Solo esa es su función. Figura en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús actuando con niveles de enojo. Pero no hay ira, porque la ira es contra las personas. Ahora, una persona que reacciona con ira ante cualquier situación, ¿qué pensamiento tendrá instalado adentro suyo? Si el enojo es para terminar con injusticias, esta persona tiene instalado el pensamiento de que todo lo que ocurre a mi alrededor es injusto. Todo. ¿Alguien me habló mal? Es injusto. No necesariamente. ¿Alguien me llama la atención? Es injusto. No tengo lo que quería, es injusto. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Puc! Reacciona como está programado. Por eso es que tenemos que trabajar nuestros pensamientos, porque en el alma que está nuestra identidad, nuestra voluntad y nuestras emociones es donde se instalan estos pensamientos. Por eso decíamos de que cuando queremos autojustificarnos empezamos a poner casos extremos, llevando los casos al extremo, comparándonos con otros, renegando de las autoridades, guardando rencor, deformándolos, porque queremos manejar las cosas. Queremos manejar. Y cuando queremos manejar desde el alma, lo que empezamos a manifestar es el resultado natural de un alma que no está preparada para gobernar, pero que gobierna. En el Nuevo Testamento a esto lo llama las evidencias de la carne o las manifestaciones de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, y con esto ya voy terminando, les prometo. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están más bajo la ley. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Las obras de la carne es el gobierno del alma, estos pensamientos que gobiernan todas nuestras acciones,
¿Sí? A eso la Biblia lo llama las obras de la carne. No es solo lo que hacemos con el cuerpo, sino lo que está guiado desde el espíritu y que el cuerpo solamente las ejecuta. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, porque ya dice, ya no quiero enumerar más, porque ustedes ya saben cuáles son. Le faltó poner esto, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el alma que no está gobernada de un espíritu entregado al Señor, evidenciará necesariamente todas estas cosas. No tiene capacidad de hacer otra cosa por sí misma. Porque continuamente buscará satisfacer su propio ego, su propio deseo, su propio placer y ponerse en el mejor lugar, lugar que no le corresponde. Resultado, todo esto. Pero el alma, y acá viene la parte buena, pero el alma subordinada al Espíritu, a un espíritu rendido al Espíritu Santo de Dios, va a manifestar todo lo bueno de Dios sobre la tierra. Y es lo que sigue en el pasaje, mas el fruto del Espíritu es este: gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A veces el alma toma este pasaje y dice, y ando bastante bien, se me cayó algún fruto. Pero nunca dice que son muchos los frutos. Es uno solo el fruto. El resultado, saque la palabra fruto porque a veces nos imaginamos no la frutita y bueno, a ver si tengo 8 de 9. ¡Ey! ¡Ey! Estoy re bien, re aprobado. Escúchame, mira, comparado con aquel y ya arrancamos, ¿no? No. El resultado de un alma gobernada, por eso dice si están guiados, pero si son guiados por el Espíritu, el resultado será este: todo lo bueno que Dios quiere sobre esta tierra a través de nuestras vidas. Amor, gozo, ¿sí? Paz. Uy, cómo cuesta el tema de la paz. Porque la paz no es que no haya guerra. Qué problema la ansiedad, ¿verdad? Adentro del corazón. Que la ansiedad no es otra cosa que el alma gobernando, queriendo controlar. Y como se le salen las cosas de control, porque el espíritu es espíritu de poder y está conectado con el espíritu omnipotente. Y dice, Dios es tu Padre, no te va a hacer falta ninguna cosa. Pero cuando el alma se desconecta de eso y dice, yo voy a poder, de repente se encuentra que no puede. Entonces viene ahí un pensamiento, que esto se lo escuché un humorista y me causó mucha gracia. El alma desprendida del espíritu te dice, che, ¿qué pasa? Se viene algo feo. Ok, me preparo. ¿Qué viene? No sé. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero va a ser feo. Y ahí empezás. Claro, nos empezamos a preparar para la batalla. Y esa sensación de morirse, que algunos llaman ataques de pánico, en algunos casos se tornan ataques de pánico, otras veces ataques de ansiedad, no es otra cosa que la mente se disparó más allá de toda posibilidad. Y supera. Y nosotros decimos, pero está todo bien. Sí, pero la mente dice, no sabés. Pero como no está gobernado por el Espíritu que da testimonio a nuestro, el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y nuestro espíritu que entiende esto y lo tiene claro, le dice al alma, cállate, ya está, tranquilo, quédate quieto. Y empieza a ser gobernado. Entonces el problema de la ansiedad se termina. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ocurre esto siempre? Porque queremos gobernar nosotros. Desde el alma queremos seguir gobernando. Yo voy a tener gozo, me voy a esforzar para tener gozo. Ok. Buena suerte con eso, no vas a poder.
Porque el gozo no es estar alegre todo el tiempo. Porque si no nos entiende, cuando leemos en las Escrituras, Pablo y Silas tenían gozo estando dentro de una celda en Filipos después de haber sido golpeados. Y tenemos gozo en nuestras prisiones. Y vos decís, ¿será? Porque es otra cuestión. El gozo es una convicción muy profunda. Paciencia. No quiero extenderme mucho en esto, pero uno piensa que paciencia es no romperle la cabeza al otro. Tengo ganas de darle con un palo, pero el Señor me da paciencia y no le doy. Eso no es paciencia, eso es tolerancia. La paciencia es la capacidad de esperar lo que ciertísimamente viene. Paciencia es siembro una semilla y yo sé que en un mes voy a tener un brote. Pero no me pongo al lado, dale, creces, dale, creces, dale, creces. Y mi cabeza, y si no crece, no sé, qué sé yo, qué sé. Eso justamente no es paciencia. La paciencia, esto es así. Por eso la fe y la paciencia están cercanas. Dice el libro de Hebreos, admiremos a aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es decir, yo espero, ¿por qué? Porque Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y cuando Él me diga, yo accederé a hacer lo que tenga que hacer. Hay que poner $1.000, Marcelo. Vamos a decir, ponemos $1.000. ¿De dónde va a salir? Y mi cabeza, ¿no? El alma, ¿y de dónde lo va a sacar? No sé, no te importa a vos. Esto es una cuestión de espíritu. Es una cuestión del espíritu. Entonces, el alma sin Dios manifiesta el resultado del pecado. El alma subordinada al Espíritu, rendida al Espíritu Santo, manifiesta todo lo bueno de Dios. ¿Cuál es la clave? 2 palabras. Acompáñeme, por favor, 1 de Pedro 1:22. Y con esto le prometo que terminamos. Primera de Pedro 1:22. Mire qué hermoso pasaje. Nuestra alma necesita redención. El problema de quienes acusan afecciones en el alma, es decir, cuestiones psicológicas, y no tengo nada en contra de los psicólogos ni de la psicología, es un tema que me gusta, me parece súper útil y demás, pero el tema es querer solucionar las cosas desde ahí y de ahí no se soluciona nada. Muchos psicólogos atienden los problemas de las neurosis, ansiedad y demás desde el punto de vista de que tal vez hay algo que ordenar, hay algo que arreglar, tal vez algún deseo al que le tenés que dar realización y lo que sea, y por eso hay los desastres que hay cuando se trata este tema. Pero la palabra es clara de qué es lo que hay que hacer. Mire qué dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto no te lo va a decir ningún psicólogo, querido. Ninguno. No, pero yo soy así porque a mí de chico me pegaban con una manguera. Uy, a mí me pegaban con un palo. Uy, a mí, lo que pasa que a mí me maltrataron. Lo que pasa que a mí me abusaron. Lo que pasa que si no salimos del lugar de víctima no hay purificación del alma. Porque lo que el psicólogo omite es que el alma es pecadora. No se puede decir que tu problema es el pecado. No es cómo te trataron, no es cómo te criaron, no son las oportunidades que tuviste o que no tuviste, ni siquiera son las cosas malas que has hecho, es el pecado en el que mora. Entonces, ¿cuál es la solución? Sojuzgar mi alma, ponerla bajo el dominio del Espíritu, un Espíritu unido al Señor. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Qué oración tengo que hacer? ¿A cuántos cultos tengo que venir? ¿Cuánto tiempo tengo que leer la Biblia? ¿Cuánto tengo que orar? No pasa por ahí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado el alma, diciendo, mi alma necesita ser limpiada por Cristo. Yo necesito liberarme. ¿Cómo? Por la obediencia. Y la obediencia no se negocia. No hay negociación posible en términos de obediencia. La obediencia es sí o sí. Lo que leíamos antes en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa esto? Porque aunque vivimos en este mundo y tenemos emoción y todo lo demás, el arma que nosotros vamos a utilizar no es nuestra fuerza, ni nuestra capacidad mental, ni nuestra educación emocional, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas aquí,
en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y no está hablando hacia afuera. No está diciendo, andá y peleate con el que no quiere creer, andá peleate con el hereje andá peleate con... ¿no? Vieron que hay un montón de videos en YouTube, que dijo acá no es de Dios y aquel no es de Dios y todo eso. Nada que ver con eso. Está hablando de nuestra mente. Nuestra mente, derribando argumentos, porque nuestras acciones y nuestras emociones responden a argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la, otra vez esa palabrita tan linda que nos gusta, obediencia de Cristo. Sí, Señor, te seguiré, te seré fiel. Bueno, vamos, después. Nos cuesta ser obedientes a la palabra. Nos cuesta ser obedientes a aquellos que nos instruyen en la palabra. Nos cuesta ser obedientes en todos los ámbitos de la vida. Es parte del alma, pero la obediencia será el fruto de un alma purificada. ¿Desea usted ser purificado por el Señor y vivir en obediencia a Él? Póngase de pie, por favor. Le prometí que terminaba y termino, mire. Póngase de pie, cierre sus ojos un momento. Hablamos de ser templo del Espíritu de Dios de forma integral. No podemos separar lo que pasa en nuestro espíritu, lo que pasa en nuestra alma, lo que pasa en nuestro cuerpo. Lo que sí podemos es poner las cosas en orden. Damos prioridad al espíritu. Guardamos nuestro cuerpo en santidad y sujetamos nuestra alma en obediencia al Señor. La obediencia incondicional es la de yo te obedeceré, Señor. Si tengo salud, te seré obediente. Si estoy en enfermedad, te seré obediente. Si tengo recursos y dinero, los pondré a tu disposición y todo será para ti, Señor, y te seré fiel y seré obediente. Y si no, no me será excusa a mí para faltar a tu palabra. Te obedeceré, Señor, porque quiero formar una familia, quiero tener una familia en santidad. Te seré fiel y seré obediente a lo que me dice. Pero si de repente algún deseo en mí aparece, tengo que ser obediente igual. Y si las condiciones no están dadas, tengo que ser obediente igual. Y si tengo libertad para predicar, seré obediente en lo que he recibido. Y daré por gracia lo que por gracia tengo de Dios. Y hablaré de ti. ¿En tanto me lo permitan? No. Si no me lo permiten, te seré obediente, Señor. La obediencia, amado, es una de esas experiencias subjetivas. Porque aunque hay una obediencia central a Cristo, la verdad es que no a todos nos resulta difícil obedecer en las mismas cosas. Hay cosas en las que estamos sumamente entregados, pero otras en las que a veces hemos perdido el temor al Señor. Hay cosas en las que estamos dispuestos a obedecer a rajatabla y otras en las que queremos negociar. Y cada uno sabe dónde el Espíritu de Dios está llamando a la obediencia. Si es en la fidelidad en tus finanzas, si es en tu condición matrimonial, si es en tu sexualidad, si es en tu carácter que necesita ser moldeado, como el de todos los demás. Si es en que a veces recibimos directivas de nuestros líderes, que no siempre son directivas a rajatabla, hace esto. A veces son indicaciones. Muchas veces nuestro pastor es raro que dé órdenes. Él expresa sentires. Sería bueno hacer esto. Pero es importante obedecer. No porque las cosas no se digan de forma imperativa, significa de que esté en tela de juicio si se obedece o no. Porque cuando se trata de la iglesia, es Dios mismo el que va dando las directivas. No es ocurrencia de un pastor o de un líder. Por eso cuando hablamos de grupos de fe, es indispensable la obediencia.
Cuando hablamos de cosas que están trabadas en nosotros o que no podemos superar, ataduras, vicios, comportamientos. Y a veces decimos, estoy haciendo todo, yo me levanto, oro, escucho alabanza, ya no miro más cosas del mundo, ya no hago esto, me aparté. Sí, pero hay algo en lo que todavía no hemos rendido nuestra mente en obediencia al Señor. Y ese algo el Espíritu te lo revela. Es momento de obedecer. La obediencia es lo que mantiene nuestra alma en su lugar. Debe ser desterrada el alma del trono de tu vida y que Cristo tome ese lugar, pero solamente en nuestra obediencia podrá ser posible. Esto es amar a Dios, hacer su voluntad, buscar su justicia. Todo esto es lo que nos lleva a expresar el fruto del Espíritu, multiplicando todo lo bueno de Dios en todo lugar en donde estamos. Cristo vino a librar nuestra alma de todo mal, de toda enfermedad, de toda herida, de toda marca. Él vino a sanar nuestro corazón. A los quebrantados de corazón, es una de las señales de la obra de Cristo. Sanar a los quebrantados de corazón, regenerar nuestra alma pervertida. Pero necesita sí o sí de nuestra rendición y de nuestra obediencia. Mientras más el Señor tenga de nosotros, más tendremos nosotros de Él. Por eso no bajes los brazos, no te desanimes. Pero sí, por favor, obedece. Obedece al Señor. Obedece su llamado. Dale prioridad al Espíritu en tu vida. No dejes que otros deseos copen tu corazón. No dejes que el deseo de éxito, que el deseo de cosas que pueden ser muy buenas, ocupen el lugar del deseo máximo que tenemos que tener, que es ser una morada santa y entregada para el Espíritu Santo. Levanta tus manos y vamos a adorar. Señor, esta mañana nos entregamos a ti en obediencia, Jesús. Necesitamos de tu toque, Padre, de las áreas de nuestra alma que no quieren doblegarse a ti. Señor, tomamos hoy las armas espirituales que tú nos has dado para someter todo pensamiento, para someter todo argumento resistente en nosotros, que quiere evitar que nos rindamos de lleno a Cristo. Tomamos las armas espirituales que nos has dado. El poder, el amor, el dominio propio que viene de tu Espíritu, con lo que tú nos has dotado, lo tomamos hoy para hacer frente a toda fortaleza mental con la que Satanás nos haya engañado, con la que nos haya seducido y a la que le hayamos dado lugar, renunciando a todo lo oculto, renunciando a todo lo malo, renunciando a todo pensamiento carnal que nos ha atado, renunciando a todo egoísmo, a todo deseo de autoexaltación, renunciando a todo lo que nos ha llevado a menospreciar o despreciar a aquellos que nos guían, que nos enseñan, a nuestros hermanos. Toda mirada crítica cuyo único objetivo es bajar de su lugar a aquellos que están haciendo tu obra para que yo pueda seguir cómodo. Renuncio a todos esos pensamientos. En el nombre de Jesús yo me tomo de ti, Señor. Necesito que tú purifiques mi alma. Quiero serte fiel, quiero serte obediente, porque anhelo ser una morada santa para ti. Padre, quiero orar específicamente por aquellos que están padeciendo los efectos de la ansiedad en su cuerpo, que están luchando con males que afectan su cuerpo pero que parten del alma. Los que luchan con pensamientos de suicidio, los que luchan con pensamientos de fracaso, los que luchan con pensamientos de victimización, los que luchan y ven afectado su cuerpo con distintos males, con problemas en el corazón, con problemas en la piel, con ataques de ansiedad, de pánico. En el nombre de Jesús yo te ruego, Espíritu Santo, ahora trae convicción sobre cada uno de ellos. Trae convicción de pecado, de las áreas que deben ser
soltadas, que deben ser entregadas a ti. Reprendemos toda obra de Satanás. Echamos fuera al diablo, echamos fuera a todo espíritu de muerte que viene sobre los hijos de Dios y sobre sus familias. Todo espíritu de control lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha aprovechado la debilidad de un alma egoísta para hacer su morada en donde tiene que estar la morada de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera de nuestro cuerpo, fuera de la mente, fuera del corazón, en el nombre de Jesús. Mas nos rendimos a ti, Señor. Toma tu lugar en nuestras vidas. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Toma tu lugar, toma el trono de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Instala en nosotros el alimento de tu palabra. Pensamientos de bien, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. En esto pensad, dice la Escritura. Y dice, cada uno considere al otro como superior a uno mismo. Pensamientos que traen paz. Pensamientos que traen unidad en el cuerpo de Cristo. Pensamientos que traen libertad a la mente. Que ponen al alma al servicio del Espíritu para multiplicar toda bendición que viene de Dios. Para multiplicar el amor, para multiplicar la bondad. Señor, usa nuestras vidas en esto. Y este espíritu de poder, de amor y de dominio propio que tú nos has dado, Señor, comience a manifestarse en nosotros, en el control de nuestras emociones, en el control de nuestros pensamientos, en el control de nuestro cuerpo, resguardándonos en toda santidad para ti. Anhelamos ser templo de tu Espíritu, Señor, templo de tu Espíritu. Levanta tus manos y adorale con toda confianza, con toda confianza.